buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en este miércoles en el que hoy ha habido un montón de vidilla en el Congreso, en un montón de lugares? Chistorras también se están vendiendo desde hace unos días. ¿Cómo está el panorama? Nosotros hoy nos vamos a centrar bastante en Tenerife, de todas formas. A pesar de que hablemos de ese probable, posible, ojalá, alto el fuego en Gaza, o de ese plan de paz urbanístico, voy a decir yo, a ver qué les parece a nuestros contertulios, no lo sé, hablaremos de eso de un momentito, porque primero le saludamos e introducimos los temas de nuestra tierra. Vamos a hablar del plan rector del Teide. Decía la presidenta del Cabildo algo de las alfombras de la Orotava y del Corpus, y mira, ya que ella sacó el tema, nos gustaría saber también las opiniones de nuestros tertulianos, de un montón de cosas. Saludamos a Gabriel González de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje. Muy buenas, Gaby. Hola, Cari, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, pasando un ratito con ustedes y contigo. Parece que tenemos hoy noticias, ahora nos metemos en la cuestión en sí misma, pero parece que tenemos noticias halagüeñas de Gaza, un posible, probable alto el fuego de aquella manera, pero... Bueno. Un plan, no sé si un plan urbanístico, de paz, ahora hablamos, Bueno. Ahora hablamos, pero bueno, si hay un alto el fuego, por lo menos hay un alto el fuego, no lo sé. Saludamos a Dora González del Partido Popular. Muy buenas, Dora. How are you? Muy buena, muchas gracias. Ni estoy partido ni soy popular. ¿Dijo otra vez el Partido Popular ahora? Sí, con dos narices. ¡Ay, mi cabeza! Mira, yo les mando un audio a ellos y les digo, mira, vamos, este mensaje es para que ellos sepan quiénes vienen, y se lo mando a los tres, ¿no? Digo, es para tal. Y me contesta Gaby, bueno, el cambio de Dora de partido, que dijiste que era del Partido Popular. Dije, ay, mi cabeza, perdóname, Dora. Y ahora en directo te mandé también el Partido Popular. No, y ahora en directo para que todo el mundo lo vea, pero no, honestamente, saben ustedes que no soy popular. Ni soy partido, ni soy partido, ni popular, ni nada, nunca lo seré. Porque desde luego, que además, hablando con el contertulio que por primera vez viene aquí, bienvenido sea, ya lo presentará Cari, pues fue uno de los temas que cogimos a cuenta de todas aquellas personas, porque al final somos personas las que estamos en los partidos, que voluntariamente decidimos militar en ellos y que luego cambian de repente de partido, soy de izquierda, soy republicano, o soy de derechas y luego me hago de izquierda. Esos bamboleos nunca los he entendido por coherencia, ¿no? Sí. Puedes cambiarte, puedes volverte más de derechas o más de izquierda, pero no estar en el PSOE o un Podemos, irte al PP o a Vox. Eso me parece brutal, ¿no? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y eso estamos hablando, por lo tanto, yo desde luego siempre seré de izquierda, porque no soy rica, y aunque fuera rica, sería de izquierda, porque la izquierda al final lo único que significa es igualdad y solidaridad, nada más. Pues usted perdona, que fue solo un lapsus del momento. Viniendo de ti no me ofende. Y los lapsus en el directo, que algunos aquí en esta mesa temen, pues mira, empezamos ya con ello. Bueno, pues saludamos al tercer tertuliano. Es verdad, como dice Dora, es la primera vez que viene, seguramente no será la última. Es un placer charlar y darle el recibimiento a esta mesa a Gustavo Pérez, Coalición Canaria, en este caso de Weimar. Muy buenas, Gustavo. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, aquí en esta mesa de debate que ya me han hecho la introducción pues perfectamente. Hemos venido como tertulianos en entrevista y esta vez como miembro del debate. Nosotros siempre decimos que la tertulia tiene vida propia, porque nosotros proponemos algunos temas, pero después esto va como sun, así que tú siéntete libre de poner sobre esta mesa lo que consideres y lo que tú desees decir, ¿no? Vamos a hablar de algunos temitas, pero empezamos el programa, esta cuarta temporada, ya 4 añitos. Empezamos hace 2 semanas, y estaba Gaby, estaba Dora, pero no estaba Gustavo. Y hablábamos de Gustavo, porque hablábamos de Weimar y esa moción de censura que hubo en Weimar, creo que el 11 de agosto de este año. Entonces, Gustavo era el alcalde de Weimar y fue esa moción de censura. ¿Qué podemos decir? ¿Qué lectura haces tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué lectura puedes hacer tú de todo eso, Gustavo, ya que te tenemos aquí? Bueno, fue el 11 de agosto, ya ha pasado cerca de 2 meses de la moción de censura en el municipio de Weimar. Es una moción que la hemos repetido multitud de veces en cuanto a la fundamentación y en cuanto al argumentario
de la moción. Era un argumentario y una fundamentación muy débil, como está quedando demostrado. No fue en ningún caso falta de gestión, no fue en ningún caso un desequilibrio en actuaciones dentro del propio municipio, sino que fue un mero hecho de ambición política, donde esa ambición política está respaldada por 3 concejales, 2 concejales del Partido Socialista que todavía se definen como concejales del Partido Socialista, pero que su propia formación política ha dicho por activa y por pasiva que ya no pertenecen al Partido Socialista. Creo que esa toma de decisiones siempre hay que ser respetuoso y la tienen que decir el propio partido del cual es componente. En ningún caso va a ser ese mi papel, decir si es socialista o no, si está dentro del Partido Socialista o no. Eso dentro de los órganos del Partido Socialista decidirán si sí o si no. Y luego el tercer componente de esa moción de censura fue el concejal de Nueva Canarias, que también la formación política lo ha explicado por activa y por pasiva, el hecho de no apoyar esa moción de censura en el municipio de Güímar. A partir de ahora y a partir de ese momento, yo creo que ya el resto es vestir el santo, ¿no? Ya hemos hecho la moción, ahora vamos a dar el argumento de por qué la hacemos. Creo que esa moción se hace bajo la tutela pura y exclusivamente de una ambición política y de un cambio de personas que defendían una cosa hasta hace poquito, y luego hay un cambio de criterio y de postura, no basada en las condiciones de su partido político, sino que basada en opiniones personales. Sí, sí, bueno, yo ya lo dije la otra vez, aquellos ex compañeros del Partido Socialista de Güímar, pues son esos ex compañeros, porque para eso nuestro partido tenemos unos estatutos y nos fundamentamos, y cuando no se cumplen los estatutos, como estás voluntariamente dentro del partido, cumples los estatutos o te vas. Eso es así, eso es como cuando compras una entrada al cine, te tienes que estar sentado en la taquilla, no en el asiento, no puedes estar dando tumbo porque te echan. Pues exactamente igual que en cualquier organización hay unos estatutos para cumplirlos. No se cumple, se te expulsan y ya está. En este momento pues no nos representan como Partido Socialista en Güímar ni en ninguna parte. Aparte, tan fácil como había un pacto, que como todos los pactos, pero incluso dentro del propio partido podemos tener en algún momento, como en la familia, no estar en acuerdo, en desacuerdo, pero no eran acuerdos o desacuerdos brutales o bestiales que no fueran salvables, porque el pacto funcionaba y ahí está demostrado. Solo discrepo una cosita contigo, Gustavo, que cómo han cambiado tanto de ideas. No han cambiado de ideas. Siguen en el mismo sitio, en la misma silla y no van a hacer nada. Porque si tú me dices que los que han entrado, que van a hacer algo, van a modificar algo, tienen unos proyectos brutales, vas a vivir de las rentas, de lo que ustedes dejaron hechos o proyectados, y no van a hacer absolutamente nada, van a hacer su campaña. Porque recuerda que en 2027 hay, por lo tanto discrepo, simplemente no se va a hacer nada. Lo que estaba hecho le darán continuidad, lo que estaba proyectado intentarán sin mucho esfuerzo, y te digo yo porque lo sé bien, sin mucho esfuerzo, porque tampoco le conviene que ustedes le digan eso lo teníamos proyectado nosotros, y van a aguantar el tipo, y sí, sasá, sosó, lo que se hace siempre, pero no va a pasar absolutamente nada. La alcaldesa, pues ahora no sé si será en la China, a Japón o a Rusia, no sé, porque como la otra vez hizo sus viajes y no hizo nada, esta vez tendrá la excusa que en 2 años, porque ya empezó con esta, no, es que en 2 años no me da tiempo de nada, pues si no le da tiempo porque hizo la moción, haber esperado que esta gente acabara y la siguiente pues venda su programa si lo tiene o lo que sea. Lo que tengo claro es que cualquier moción es realmente decepcionante cuando no está articulada en unas bases. Todo el mundo me reprocha cuando hablo de mociones por qué Pedro Sánchez hizo la moción a Rajoy, y la diferencia es abismal. En aquel momento la hizo porque era un partido al que se le condenó como grupo criminal. Tú no puedes tener al frente de todo un país a un partido que sustenta ese gobierno condenado, pero no condenado en España, condenado incluso a nivel europeo, el único país, el único partido en Europa. Entonces había una sustancia, y lo mismo que la tuya te hablo exactamente igual de la de Granadilla. Lo mismo, exactamente igual. No tiene ni pies, ni cabeza, ni sentido, ni tiene nada. En cambio luego te bajaron y ahora resulta que la oposición son mayoría. Estos son los tejemanejes de la política que decepcionan muchísimo, o nos decepcionan muchísimo a los votantes. Porque al final, ¿qué excusa y qué cara pone esta gente a la hora de salir en 2027 en una campaña? Mire, me cambié de bando, usted me vota a mí, que luego después yo hago lo que me da la gana, con quien me da la gana y como me da la gana. Yo ahora le cuento a usted una milonga porque estoy de acuerdo con este proyecto, pero después a mitad de camino, como las cosas se tuercen, no me enfadé con él porque no tomo café todas las mañanas conmigo, mire, me voy al otro lado y ya está. Esto es lo que hay. Y es triste, y por suerte son un mínimo de personas. El pacto que tenían en Güímar, además era un pacto que se renovó, que dio continuidad,
y un municipio como Weimar, con todas las deficiencias que arrastraba y todas las carencias que arrastraba, la verdad, no es que sea admirable, pero desde luego mi respeto más absoluto a todo lo que se tuvieron que enfrentar Coalición Canaria y el PSOE, que conste que yo prefería que Irán gobernara solo y tuviera mayoría absoluta, normal, y Gustavo querría lo mismo para Coalición Canaria, eso seguro, pero lo que tengo claro es que eso no son compañeros, y en cambio a Carlos, pues que lo tuvimos de compañero de tertulia, se lo dije en su día y se lo mandé por WhatsApp, a mí no me decepciona a quien yo no aprecio, pero sí me decepcionan las actitudes que se toman. Porque, chico, eras más de izquierdas que Gabriel a veces, que está en Podemos, y ahora te vas con alguien que criticaste tanto aquí y les da igual. Yo ya no me lo tomo como ideología política, me lo tomo a nivel personal. ¿Qué credibilidad tiene? A no ser que tú te quieras quemar solo en la pira, en la hoguera, pues mira, cada uno se quema donde le da la gana. Gaby, ¿quieres apuntar alguna cosita? No, a ver, siempre se dice que la política municipal es la más cercana a la ciudadanía y por tanto donde pues los políticos y las políticas pues un poco bregan, ¿no?, en esas circunstancias más cercanas y la desafección muchas veces pues puede llegar por la tele de esos políticos o políticas que nos hablan por una pantalla o por esas personas que están más con nosotros a nuestro lado, y la gente yo creo que cuando plantea unos pactos de gobernabilidad al principio del mandato, que podrán gustar más o menos, la gente lo que aprecia es un compromiso hacia lo que se firma. Desde el momento en el cual pues, hay un desplante hacia esos principios, pues la gente pues, se desafecta de la política. Hay que recordar también que los concejales en la oposición, yo disfruto de ser concejal en la oposición, sobre todo teniendo enfrente a quien tengo. O sea, ¿tú disfrutas en ADEGE, en la oposición? En ADEGE. El lugar, para mí es un privilegio ser concejal en la oposición en ADEGE, porque yo tengo la capacidad de poder decirle al alcalde de mi pueblo lo que sucede en ADEGE mes tras mes, y mes tras mes me tiene oliéndole el cogote para señalarle las incoherencias de sus políticas. Para mí eso es un privilegio. Y ese privilegio no lo puede disfrutar muchas personas y por suerte mucha gente avaló nuestra propuesta programática para las elecciones municipales y tuvimos esa representación. Para mí es un orgullo, pero la oposición hay gente que lo ve como un lugar muy frío porque la mayoría de las personas no lo saben, pero hay personas que no lo saben, y señalarlo, y es que un concejal en la oposición pues no cobra sueldo, ¿verdad? Y hay gente que un poco que necesita esos pactos de gobernabilidad pues para tener ese calor, ¿no? Traicionando, por tanto, pues lo que se firma y los compromisos que lo llevaron a ocupar una silla en el salón de pleno y los compromisos programáticos que hayan podido firmar en el pasado o que están firmando en el presente, que se le falla mucho a la gente en este sentido. Bueno, sí, dos matices. Uno, una circunstancia, en cuanto a las mociones de censura, naturalmente que es una herramienta democrática y de uso y costumbre dentro de la vida política. Pero cuando esa moción de censura no se basa en cambios directos de una organización política, sino que individual, es muy difícil de afrontar. Me explico. Si la moción fuera que todo el bloque del PSOE hubiese decidido romper el pacto, ¿no? Es un debate político que se puede entrar a debatir con intensidad. Que Unidas Podemos pueda salir del pacto o pueda entrar en el pacto como representantes es un debate político enriquecedor en ese sentido, teniendo en cuenta esas suposiciones. Pero en Weimar lo que ha pasado es que dos miembros del Partido Socialista han dejado de apoyar la línea del Partido Socialista y se han ido a otro lado. Y un miembro de Nueva Canarias ha dejado la línea de Nueva Canarias y se ha ido al otro lado. Con lo cual, afrontar eso desde un punto de vista político, de poder tener ese debate enriquecedor, ya al final ese debate se aparca porque no hay sentido y pasamos a un nivel de personalismo. Y por otro lado, la gestión del pacto, como comentaba, no es un pacto que se vino trabajando en los últimos tiempos y deprisa y corriendo. Es un pacto donde nos marcamos 30 hitos en Weimar. 30 acciones en Weimar, 30 proyectos en Weimar, de los cuales el 80% estaban ya a punto de ejecutarse. En este año, en el que va a entrar, en el 2026, se terminarán de ejecutar. Y esa era nuestra carta de presentación. Nosotros nos presentamos y dijimos lo que íbamos a hacer las tres fuerzas políticas que han pactado, lo tenemos en un documento firmado incluso por los concejales que se han ido a firmar la moción de censura, uno por uno, y que la ciudadanía de Weimar los verifique y vaya verificando qué se ha cumplido de ese pacto. Y yo creo que es la mejor política y la mejor carta de presentación. Inicias el mandato con una carta, inicias el mandato con una hoja de ruta, a mediados de ese mandato dices lo que has hecho, ¿vale? Y vas haciendo acciones para cumplir con el 100%. Y las que no has podido cumplir, tendrás que dar justificación. Y yo creo que esa ha sido nuestra trayectoria en estos 20 y pico meses. Faltan, lo que había comentado
Dora, ¿no? Faltan 20 meses o faltaban 19 meses cuando hicieron la moción. Prácticamente en lo que entra y los proyectos ya lanzados y caminando, vamos a ver, y espero por el bien del municipio de Güímar que se vayan cumpliendo. Espero por el bien del municipio de Güímar que se vayan cumpliendo. Y por otro lado, lo que dijimos el primer día, nos ponemos a disposición del grupo de gobierno actual para apoyar todo ese conocimiento en todas esas acciones que estábamos haciendo, para que no falle ni un solo proyecto, para que ninguno de los presupuestos aprobados y de las acciones aprobadas y de los proyectos redactados empezándose a ejecutar se pierdan. Porque es fundamental, porque muchos estaban apoyados por financiación fuera del ayuntamiento. Entonces hay que tener ojo con eso, las viviendas sociales, las plazas, el tema del museo, el tema de la incorporación de la agricultura en ese recorrido que siempre tiene Güímar histórico alrededor de la agricultura, el tema del alquiler asequible. Hay muchos proyectos que están apoyados en varias administraciones y que lo que queremos es que se cumpla. Lo que queremos es que se cumpla por el bien del municipio de Güímar. Por eso, ¿cómo está la cosa ahora ahí en los plenos y eso? ¿Cómo es el día a día allí? Yo los invito a que los vean. ¿Y tú no nos puedes hacer una pequeña fotografía? Yo los invito a que... No, prefiero no poner encima de esta mesa la subjetividad de alguien que vive el pleno de una manera en primera persona. Que los vean y que cada uno juzgue. Creo que el pleno es un lugar respetuoso con el municipio, tiene que ser un lugar institucional con el municipio, tiene que ser un lugar donde respetemos a todos los güimareros, a los 22.000 güimareros, y creo que a veces las formas dicen mucho. ¿Tú los has visto los plenos ahora que te ríes? No, no he visto eso, pero me estaban recordando los de Granadilla. Date cuenta que la moción en Granadilla se planteó después de haber aprobado los presupuestos. Y recordemos que en Granadilla los presupuestos se aprobaron por unanimidad. Es decir, que aquellos que plantearon la moción primero aprobaron los presupuestos. Yo siempre me he planteado la dicotomía de, si yo estoy de acuerdo con esos presupuestos, es el pleno más importante de la institución municipal es el de la aprobación de los plenos, de los presupuestos, porque ahí van encajados todas las inversiones y todos los gastos. Si no es así, me corrige, ¿vale? Y si yo estoy de acuerdo absolutamente con todas las inversiones, ¿cómo es que planteo una moción de censura? Para que no la ejecute tú, sino la ejecute yo. Así de simple es en Granadilla. ¿Cuál es el problema? Porque por lo que él va diciendo, yo sí me lo puedo permitir, porque como no tiene el pleno, por lo que tú vas planteando, date cuenta que apruebas unos presupuestos y ahora la gente que dejó de estar en gobierno, porque ahora están en la oposición, lo único que pide es que eso se ejecute. Y esos proyectos que están, ha llegado la irracionalidad hasta el punto que aquello que ellos apoyaron, por llevarle ahora la contraria a la oposición, van en contra de lo que ellos mismos apoyaron. Es que me parece demoledor. Vamos a ver, si tú decías que esto iba para los blanquitos, y ahora como la oposición te exige que eso iba para los blanquitos, vaya a los blanquitos, tú le dices que no. Es que, ¿a dónde hemos llegado? ¿A qué nivel en política municipal? Porque otra cosa, quien está gobernando dice modificación presupuestaria, porque eso pasa y es legal, porque, bueno, tenía unos gastos que luego decidí asfaltar esta calle y resulta que cuando fui a asfaltarla sacaron unos socavones y ya dijimos, ya que estamos aquí arreglamos también el acerado o la alcantarillado o lo que sea. Bueno, hace modificaciones puntuales, no pasa nada, lo que tú no puedes hacer es rechazar lo que aprobaste, que tienes el dinero puesto, el proyecto hecho y todo, termínalo. Y además sin alternativa, porque si es que quito esto para poner otro, bueno, aún, pero nada, no. Lo único bueno de que Luisa Castro llegue a la alcaldía de Güímar es que se va a llevar el monumento Franco. Pero para la casa de ella. A ver si lo utiliza para tapar los agujeros de Güímar, que están ahí bien feos y que nadie los quita. No, ahí va a ir un mega hotel, recuerdo, sí, ¿no? El proyecto faraónico. Un parque temático, algo así, con los chinos, ¿no era? Era con los chinos, ¿verdad? El Mimilán. Mimilán. Mimilán, ¿ves? Yo sabía, Mimilán. Nadie veía los agujeros, ¿no? Bajaba por la autopista, nadie veía los agujeros cuando se estaban haciendo de forma ilegal. Qué casualidad. Me recuerda a otro proyecto. No, lo que pasa es que, bueno... ¿A Cunita del Alma te recuerda? Bueno. ¿A cuál te recuerda un montón? Al de Cuna del Alma, para empezar. Para empezar. Bueno, vamos a hablar un poquito del Teide. Ya hemos hablado aquí, de hecho la última vez que vinieron, hablamos un poquito por encima del nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Teide. Pero yo quisiera hacer referencia a las palabras de Rosada Vilar, refiriéndose a los ecologistas, que decía, que si fuera por ellos ni se podría coger arena del Teide para el Corpus. No son los ecologistas los únicos que piensan eso, y es una cosita así como muy de aquella manera, ¿no? Como el Corpus de la Orotava, las arenas del Teide. Gaby, ¿tú cómo lo ves esto?
También dijo que a los ecologistas, cuando quisieron hacer una protesta en el Teide, y dijo que el Teide no era un manifestódromo, pero luego bien que llena aquello de platós para grabar películas, o vemos como pues, en el Árbol de Piedra pues, están ampliando los parkings, ¿no? Es decir, sus propuestas pues, no dejan de ser de propuestas de greenwashing, es decir, ahora están hablando de bombo y platillo para limitar el acceso al Teide. Cuando la imagen que tiene la gente cuando limitas el acceso al Teide, pues son los más de 5 millones de turistas que visitan nuestro parque nacional, pero ella se está refiriendo al Teide, al pico, y lo va a limitar en 300 personas. Ya el acceso al pico del Teide ya estaba limitado, no era libre, y bueno, pues ahora se les va a cobrar. A mí pues, me parece bien que se le cobre a esos 300 personas que todos los días no podrán acudir porque las condiciones meteorológicas estarán ahí y demás. Y bueno, que se frene un poco el acceso, pero el problema es que tenemos un parque nacional que está en el top de masificación en términos mundiales, en el top 10 de los parques nacionales más masificados en el planeta, ¿no? Y en este sentido, pues la propuesta de Rosa Dávila es una propuesta pues fake. Básicamente, después de que salieran más de 200.000 personas a las calles, ella propone que, bueno, que limitemos el acceso a 300 personas. Yo creo que la problemática del acceso de personas al Teide es mucho más que eso, mucho más que limitar el acceso al pico del Teide o cobrar por entrar a un barranco, como ha propuesto también, o como se está llevando a cabo en el caso de Masca, diciendo que era el primer barranco de Tenerife que se iba a cobrar el acceso. Es mentira, también se cobra por acceder desde hace ya bastantes años, por cierto, al Barranco del Infierno, y nadie piensa que el alcalde de ADG sea precisamente un alcalde que es de políticas sostenibles, ¿no, verdad? Así que no va a ser precisamente Rosa Dávila un ejemplo en este sentido. 200.000 personas a la calle salieron reclamando un turismo sostenible, unas islas donde se pueda vivir, donde la vivienda sea digna y donde se frenen atentados medioambientales como el de Cuna del Alma, o como también salían a las calles personas reclamando que se frenara ese puerto de Granadilla, o que salían a las calles contra las torretas de Vilaflor. Ahora cogemos la autopista del sur y nos decían que no iban a generar ningún impacto ambiental pasando por la corona forestal, pero bien que vemos esas torretas grandes, ¿no? Ningún impacto ambiental decían, ¿no? Y bueno, pues Cuna del Alma, puertos de Granadilla, circuito del motor, torretas de Vilaflor, esos son los daños ambientales que genera Coalición Canaria en este sur, también el tren del sur, también el tren del norte. Al final lo que quieren es reventar la isla y bueno, al final pues se comportan como si fueran el brazo político, el terrorismo ambiental en Canarias, junto con algunas alcaldías satélites. Y en este sentido, pues sí que recordarles que este 12 de octubre en ADG se va a celebrar a las 5 de la tarde una manifestación. Convoca el Frente Común junto con casi un centenar de organizaciones ecologistas y sociales de la isla, denunciando uno de los mayores atentados ecologistas que estamos viendo todas y todas en directo por las redes sociales, en donde, bueno, pues un proyecto urbanístico depredador, en donde no solamente el gobierno Fraga no ha puesto lo que te debería de haber hecho para frenar este proyecto, evidentemente está a favor del mismo, sino que el gobierno de Coalición Canaria pues levantó todas las paralizaciones vigentes e incluso redujo más de un 50% las sanciones que se habían interpuesto en el anterior mandato por dañar yacimientos arqueológicos de manera deliberada. Cuestión que afirmo y sostengo porque hay informes del propio Cabildo de Tenerife que así lo señalaban. Así que esta propuesta de cobrar por 300 personas en el Teide pues me parece bien, pero si me permite la ironía, un tanto insuficiente. ¿A ti, Gustavo? Bueno, creo que la postura de la presidencia del Cabildo es una postura clara de pasar de no tener ningún reglamento y ordenamiento a tenerlo a mí. Que el condicionante y las características de la aprobación pueden ser más fuertes, medianas o más flojas. Estas son las posiciones que han tomado desde el Cabildo. Yo creo que es una posición valiente, porque hasta ahora no se hacía. Con lo cual, ante un problema, actúan. Ante un problema, actúan. En cuanto al acceso limitado, ya es empezar a regularizar el espacio del Teide, que era lo que pedíamos, regularizarlo, bajo la presión diaria que tenía el Teide y bajo la imagen que hemos visto. Que habrán opiniones que sea poco
o sea de baja intensidad la acción. A mí me parece una acción comedida para empezar a ver y testar el resultado de esa iniciativa. Segundo, poder controlar el acceso también te va a poder garantizar el uso. Hablabas de las superproducciones. Las superproducciones también estarán limitadas. No podrá acceder todo el mundo a grabar superproducciones en el Parque Nacional del Teide. También estarán limitadas. Con lo cual, limitamos el acceso a nivel turístico, limitamos también el uso a nivel de grandes producciones de cine, también el uso regularizado de una tradición que es la apicultura, también dentro del Parque Nacional, para darle garantía a los apicultores y que puedan seguir desarrollando la labor de forma coordinada y con unos procedimientos que salven las condiciones medioambientales del Parque Nacional. Y yo creo que lo que tendremos que hacer es analizar cuando pase un tiempo si estas medidas son las adecuadas o hay que intensificar o hay que moderar. Pero yo creo que ha sido una decisión valiente en ese sentido. Antes no se hacía. Creo que se ha cogido un problema y se ha puesto una solución. Y la solución luego habrá que testarla. Pero creo que en ese sentido tomar decisiones siempre es mejor que no hacer nada. Bueno, viniendo de la presidenta y de la señora Rosa Dávila, permítanme que yo tenga mis dudas. Porque si esto va a ser como los 90 días de las colas, o como hacer un enlace desde la Esperanza, desde la carretera que viene de La Esperanza a Anchieta, que ya estaba hecha, pues bueno, déjenmelo en cuarentena, ¿vale? Yo con ella me pasa como Santo Tomás, lo que veo y nada más. Dicho esto ha sido el decreto recuperado, un corte y pega del decreto que el compañero que en su día fue consejero de Medio Ambiente, el señor José Antonio Balbuena, ya tenía hecho, solo que a este, además del corte y pega, pero vamos, íntegro, le han puesto añadidos. Antes no podía haber ninguna producción de cine, tampoco podían haber eventos deportivos, es decir, se conservaba como se conserva, tomando ejemplo todos los parajes naturales de Lanzarote, porque en Lanzarote, en el Parque Timanfaya, la zonita de los camellos allí arrimados a la esquina, que ahora encima les han premiado y resulta que de Europa somos la mayor colonia de camellos de toda Europa y se les va a fomentar y se les ha premiado a nivel europeo. Bueno, un nivelazo, ¿para qué? De lo que me alegro mucho, solo por lo visto. Solo hay 2 sitios en Europa que hay colonias de camellos, una en Lanzarote y la otra en un pueblecito de Bélgica que tiene unos cuantos. Bien, dicho esto, pero no hay eventos deportivos, no hay eventos culturales, no hay eventos musicales, no hay rodajes cinematográficos, nada. No hablo solo del Parque Timanfaya, la Cueva de los Verdes, los Ameos del Agua, todo. Y todo es conservar para mantener, para que generaciones futuras lo tengan. Desde luego, desde el respeto absoluto a los ecologistas, pero no, en este caso a los canarios que vivimos aquí. Lo tengo claro, la limitación al Parque Nacional, vamos, eso estaba más que cantado, ya era hora que eso pasara. Pero es que gracias a que prohibieron las piedras, porque es que si aquí estamos recibiendo 8 millones de habitantes, imagínense que cada uno se lleve una piedra. ¿En cuántos años nos quedamos sin Teide? O sin paraje. Años, sí. Pues claro, es que 8 millones de piedras son unos cuantos camiones de piedra, ¿o no? Por lo tanto, no solo se trata de limitar, sino de mantener lo que tenemos, porque, por ejemplo, tenemos un parador que aquello es una vergüenza, aquello no sirve para nada. Tú te vas por otros paradores en cualquier otro lugar, Sigüenza, Toledo, da igual el sitio que te vayas, aunque vayas a un pueblo, ¿no? Y es de lujo, pero es que de todos los paradores de las islas, el peor acondicionado, el peores condiciones que está, los peores servicios, el más sucio es el parador del Teide. Por lo tanto, debe de ser un decreto de conservación de lo que tenemos, de mejorar lo que hay y de limitar para que esto no se vacíe de contenido. Y sí, por supuesto, creo que hay que cobrar, siempre fui favorable a cobrar una entrada, de la misma manera que soy favorable a que se habilite, igual en Vilaflor, en La Orotava o en El Rosario, un parking para los coches, y que el que quiera subir, que se pegue la torteada en guagua, sube y baje, como se hace en Timanfaya, por ejemplo. Y si quieres tú ver la parte bonita, te vas en la guagua, te cuentan el cuento como cuando haces los circuitos en las guaguas rojas en cualquier ciudad española o europea, exactamente igual. Por supuesto que sí, porque es que tenemos un monumento que nos identifica. Además, es tan emocionante que yo siempre digo, cuando yo ya vengo de viaje y veo ya desde lejos, que todavía me queda media hora para llegar, las nubes y ese Pico Teide, yo ya estoy en casa. Lo que tradicionalmente siempre me decían en mi casa, mi abuela, ya estoy en Tierra Conejo. Pues es verdad. Y eso digo, wow, he llegado.
Y que a mí me digan que esto hay que cuidarlo, por supuesto, pero permítame la desconfianza, que de verdad, que el día que esto salga adelante y se vea bien, no se me caen los anillos, que tú lo sabes, que muchas veces he dicho, chapó va haberlo sacado y me importa poco quién lo decida, porque a mí lo que me importa es que los ciudadanos estemos bien y tengamos un bienestar mínimo, una conversación de nuestros territorios. Y Javi, lo de Cuna del Alma me parece maravilloso, es verdad que hay que moverlo, que todo es legal porque las leyes lo protegen, todo lo que tú quieras, pero ¿tú has visto cuántos parajes se están destruyendo? Es que tú no viste el otro día en la entrevista a la compañera de Arico, la alcaldesa de Arico, lo que dijo. Está saturado el PIR y yo no veo a nadie de ustedes plantándose ahí en el montón de mierda aquella que hay ahí y protestando porque esos pozos, creo que se llaman, están saturados, porque no dan más, porque no se conservan, porque no se tritura, por lo que sea. Y Arico no puede ser el vertedero de toda la isla, de ninguna manera. Y si lo es, promocionémoslo, protegémoslo y démosle. Y yo quisiera ver algún ecologista allí con el tractor puesto, trepado arriba y diciendo estamos hartos de basura, se invierta en esto. Porque eso también es ecologismo. El ecologismo no es solo protestar porque se va a hacer una urbanización que legalmente está autorizada. Ecologismo es estar ahí también. Ecologismo es ver como algunos de nuestros barrancos están de pura pena y no están metidos. Hombre, es verdad que la tele va más a una zona de esta porque atacas a un representante político, indistintamente el color que sea, que ahí es donde está un vertedero. La verdad que el vertedero no es lo más agradable, pero eso también es ecologismo. Igual todo eso hay que arreglarlo también. Igual tenemos que revertir la energía, porque yo estuve no hace mucho en Santiago de Compostela y de un vertedero, allá en el 2003, 2004 estuve y solo se mantenía casi todo Santiago de Compostela, de un vertedero, la energía eléctrica. Pues ahora es Santiago de Compostela y un montón de aldeas colindantes, de un vertedero, de los gases del vertedero, se transforman en energía. Y es que nosotros los canarios no somos tan tontos y en vez de poner tantas placas solares y tantos molinos que hemos criticado aquí, igual hay que aprovechar esa basura. Sí, bueno, el criticar a los ecologistas es un poco fastidioso, sobre todo cuando todas las acciones que lo llevan a cabo lo hacen sobre todo sin medios y al final pues decirles que tienen que estar aquí y estar allá y estar en el otro lado, quizás que me gustaría verles y yo les apoyaría pues, que estar allí, ¿no? Entonces quizás lo que habría que decirle no es a los ecologistas dónde tienen que estar, sino decirle a los ladrones que no roben. Entonces, básicamente, ¿no? Porque tenemos a los ecologistas pues persiguiendo a personas que están deteriorando el medio ambiente, pero sí estoy de acuerdo contigo que el deterioro es mayúsculo y el problema de este tipo de medidas que sí, que están bien, que no se critican en sí mismas. El hecho es que están muy pasadas, o sea, que estamos ya pasados de frenada, y es que el Teide recibe 5 millones de turistas al año, es que Canarias recibe 18 millones de turistas, es que el planeamiento urbanístico de ADEGE contempla 2 millones de metros cuadrados que están todavía sin construir para construir hoteles en donde cabrían 16.000 camas turísticas, y es que en el sur quedan 10 millones de metros cuadrados sin construir para hacer camas turísticas, lo que albergarían a 75.000 camas turísticas más de las que aún contemplan. Entonces, cuando queremos pagar por ir al Teide, la gente llega a pensar, los ecologistas también, que quizás este tipo de medidas son un poco insuficientes. Y disculpen nuevamente la ironía, evidentemente son tajantemente insuficientes y lo que se pide es mucho más, que hay que ir probando y tal. Y bueno, y entonces, ¿cuándo van a haber medidas transversales que mitiguen este problema que es presente y a futuro? Porque encima tenemos el futuro ya condenado, cuando esos metros cuadrados, esos millones de metros cuadrados están todavía sin construir, pero con los que ya has construido estamos en un total colapso, pues complicado. Quizás muchas de las medidas, que también es una medida además un poco que tampoco lo va a resolver, y es incluso no cobrar por acceder al Teide esos 300 personas que van al Teide, sino cobrar 3, 4, 5, 6 euros a los 18 millones de turistas que llegan a Canarias. Ciertas medidas que sean mucho más ambiciosas. Al final, lo que se le va a cobrar es lo que cobra por esta botella de agua, que los turistas no van a salir despavoridos por los hoteles porque le cobremos al día lo que cobra esta botella de agua, y ese tipo de dinero pues se puede llevar para medidas mucho más valientes y, por ejemplo, que sirvan para la desclasificación de suelos, para la eliminación de camas turísticas sobre el planeamiento. Esas son medidas mucho más valientes, esas son medidas mucho más transversales, y también sería insuficiente. Imagínense lo insuficiente que es para remediar los problemas medioambientales, que serían cobrarles por los 300 turistas que van a acceder al Pico del Teide. Pero Gaby, también, discúlpame. Vale. Bueno, no, Gustavo, sí, hay algo contigo. Sí. Bueno, vuelvo otra vez al inicio. Sí. Hace un año y medio, no había ningún tipo de procedimiento dentro del Parque Nacional del Teide desde un punto de vista
de lo que estamos presentando hoy. Ahora mismo lo hay. Creo que siempre es mejor hacer algo que no hacerlo. ¿Que puede ser insuficiente para algunas personas, algunas opiniones? Puede ser, naturalmente. A algunos les parecerá mucho y otros estarán protestando porque les parecerá poco. Pero ahora mismo ya hay una reglamentación donde tú dirigirte para valorar y ponderar ese resultado. Hablamos también, creo que lo comentábamos fuera, que era el tema del uso de las arenas para el corpus. Para el corpus, sí. El uso, repito, de una regulación para los apicultores. Esas personas que suben a la parte alta del Teide, turistas, siempre hay que recordarlo, desde un punto de vista de cobro y de pago previo a la hora de poder acceder, y a medida que se vayan afrontando esas acciones, pues creo que se podrá ir testando. Vuelvo y repito, es mejor hacer algo que no hacerlo, y es mejor criticar algo que se hace para luego mejorarlo que seguir con los brazos cruzados. Y yo creo que esa es la postura que ha tomado la presidenta. No, pero yo de todo esto del decreto, por supuesto que todo es mejorable y que más vale tener poco que nada, eso es cierto, pero que me permitas que deje que yo avancemos esto hasta que yo me crea, cuando esté ejecutado ya diría, pues mira, así lo ejecutó la señora Dávila. Yo no me refería solo a eso, yo me refería que, por ejemplo, estamos hablando de medio ambiente, sí hay que respetar y cuidar al máximo todo, pero ahora mismo están tirando voladores y fiestas todavía en Arona por por el plan general del Mojón, 1 millón de metros cuadrados, donde se van a crear 9.000 camas turísticas. Yo me pregunto, vale, 9.000 camas turísticas, ¿cuántos trabajadores necesitan esos hoteles? ¿Y dónde los alojamos? Porque la gente que está trabajando, por suerte. ¿Dónde ubicamos a estas personas? En ese plan no entran viviendas. Entran, creo que exactamente 16 o 26 viviendas, nada menos, y es por encima del hospital, una cuña que hay allí de pura pena. Bien, ¿a dónde alojamos a estos trabajadores? ¿Dónde hacemos esta vivienda? ¿Dónde seguimos creciendo? Y este turismo tendrá sus megas piscinas, como tiene que ser. ¿De dónde sacamos el agua? ¿De qué depuradora? Habrá que hacer depuradora. ¿De dónde sostenemos la energía? Vamos a Arico y le ponemos todavía más molinos y le llevamos más basura de estas 9.000 camas. Es que no nos damos cuenta que cada vez que creamos una mega infraestructura necesitamos unos recursos que no tenemos, y en detrimento de quién van, siempre del usuario, siempre del trabajador. ¿Me quieren decir a dónde queremos llegar? ¿Por qué tenemos un PIOT? Tenemos una ley de urbanismo, una ley de suelo. ¿A dónde queremos llegar? Y yo solo me planteo que cada vez que viajo, huyo más de la gente. Yo en los sitios donde hay un montón de gente no lo soporto, no lo aguanto. Y ciudades como Venecia, que es una joya impresionante, está en caída libre en turismo porque no se soporta la aglomeración. Porque es que, aquellos cruceros que tapan totalmente, todos los palacetes que tiene en Venecia, pero es que luego no das un paso ahí, el puente de los suspiros, suspirando te quedas tú de pura pena porque no avanza medio centímetro. Y todo tirado por todos los lados, insostenible. ¿Es eso lo que queremos para nuestra tierra? Es lo único que yo me planteo. Y me planteo, por favor, el plan general de Arona, que todo el mundo está celebrando, no se puede reconducir de alguna manera, que hay un espacio para vivienda, que es el gran problema que tenemos en este momento, porque va a ser un hotel, todos son permisos, pero va a ser un bloque de piso. Y hablo de bloques de piso, yo no hablo de adosados ni de casas unifamiliares, ya un bloque de piso, lo que cuesta. ¿Tú quieres apuntar algo, Gaby? No, me lo voy a llevar para el pleno de ADG para que hable con Fraga, a ver si me lo convence. Déjame las bromitas, ¿no? Te voy a llevar, pero si se discurso... que yo con Miguel no hablo. Y encima ¿sabes lo que...? Ahora, Miguel, perdona que lo diga, ¿vale? Yo te quiero mucho y tú lo sabes. Mira, que es el presidente del PSOE en Canarias, que no cualquiera. Yo hay compañeros en política a los que quiero por encima de la amistad y que son como mis tíos para mí. Uno se llama Pepe Segura, el otro se llama Alfredo Pérez Rubalcaba, donde esté, y el otro se llama Miguel Fraga. Para mí son como mis tíos, mis ejemplos, los adoro, los quiero, es increíble. Y cada vez que cuando nos vemos me dice... En la familia cabe todo. En la familia no lo sé, pero en mi corazón sí. Es bastante musculado mi corazón. Empezamos hablando del TV y ya vamos por la residencia. Me dice siempre, ¿cómo te va con tu amigo? Y no te nombramos, pero yo sé que mi amigo eres tú. Y tú sabes cuánto te quiero, Gaby, por Dios. Yo creo que en el fondo a Fraga le gustaría que Gaby fuera de su partido. Sí. ¿Sí? ¿Tú lo confirmas? Sí, mira, te es más, sé que hubo un momento rotundo. Sé que hubo un momento
¿Que le echó los tejos? Creo que no se llegó a usar los tejos, pero sí estuvieron mirando la manera de tenerlo, porque era un chico muy válido, lo vale un montón, está preparado. El único defecto es que está en Podemos y no está en el PSOE. Es que el PSOE tiene varias familias y hay una que es la de Fraga, y sintiéndolo mucho, y si te lo digo desde el aprecio que te tengo, pero Fraga está bastante anquilosado en políticas pasadas y además expreso de sus compromisos. Cuando el plan general de ADEGE, que como biólogo que soy, me dedico sobre todo a mirar ese tema porque es la cuestión medioambiental más profunda que como biólogo pues puedo aportar a un pleno y al municipio al cual pertenezco. Lo que está sucediendo en ADEGE es que Fraga expresó sus compromisos que llegó en los años 80 y en los años 90, y esos compromisos significó que iba a construir toda la costa de punta a punta, toda la costa, y cuando es toda la costa es toda Saborío Tío Hernández. No solamente ya ha colmatado toda la costa, porque ya está construyendo en Rocabella, y está construyendo y está haciendo los cambios urbanísticos para las modificaciones urbanísticas para el último rincón del municipio y construir toda la costa de punta a punta, toda la costa, es que además ya está empezando a llevar a cabo los proyectos urbanísticos para construir hoteles y no villas, hoteles, hotelazos en la zona de medianías. Ese es el proyecto de Olla Grande. Pero también estaba intentando hacer un campo de golf en Fañabé, ¿no? Diciendo que es que a los adejeros nos gusta jugar al golf. Y el problema de ADEGE es que está Fraga, y es que Fraga quiere ese tipo de políticas que están arrasando con nuestro municipio y con nuestra isla. Lo estabas bien diciendo, y es que al final todo este tipo de infraestructura van acompañadas de personas que tienen que venir a trabajar, y ADEGE tiene cosas buenas. ADEGE no tiene paro. ADEGE tiene un 5% de paro, un 6% de paro. Maravilloso, hay que decirlo. Y entonces, ¿para qué necesitamos más hoteles si no necesitamos puestos de trabajo? ¿Por qué vamos a seguir hipotecando nuestro territorio y por qué vamos a seguir hipotecando nuestra isla? Y uno de los mayores depredadores del territorio que hay en esta isla y en Canarias es José Miguel Rodríguez Fraga. ¿Tú crees que todavía se lo quiere llevar? No, da igual. He dicho en el pasado. Sí, en el pasado. Pero mira, curiosamente, todos los argumentos que tú tienes, sí, hasta te los puedo comprar, Gabriel. Pero también recuerda una cosa: ha sido el único municipio europeo premiado por su inversión en sostenibilidad y en algo que llaman la circular de... Esos premios se pagan para que los den. La circular de recursos, porque es verdad. El pulmón este verde que se sacó ese espacio, yo conocí a los primeros ingenieros que estuvieron trabajando ahí y a mí me pareció súper feo el parque ese, te lo digo de corazón, porque claro, llegabas a aquel parque y tenía tomatera y tenía papayera y tenía un montón de hierba y no la arrancaban, y el parque yo quería como el parque de García Sanabria, todo bonito, todo limpito, ni una hierbita ni nada, y aquello lleno de hierba, tomateras, ya te digo, hasta unas calabaceras allí. Digo, pero esto no tiene pies ni cabeza, que va, es que se retroalimentan en sí mismos, y la tomatera tiene que estar debajo de no sé qué mato, el otro, las higueras, era algo, cuando Violeta me lo explicó, así se llamaba la ingeniera, cuando Violeta me lo explicó, me enamoré, literalmente. Claro, es que luego te vas y tienes muchísimos pisos que ya se sustentan así mismo energía, con sus placas solares, con el agua reciclada, los emisarios mínimos. Eso también hay que ponerlo en valor, porque claro, si no parece que nos concentramos en un tema y ya está. Si el parque está bien, pero es que tú misma lo has dicho. Tiene que hacer más, ahora hace más, como dice él, pues se está haciendo más. Y luego, yo recuerdo siempre un sueño, que ojalá lo haga algún día, que era el Parque de las Naciones, que era el Parque de las Religiones, o de que habían diferentes... Claro, los hinduistas, los musulmanes, cada uno lo suyo, y además tiene esa capacidad es un pueblo súper igualitario, es un pueblo donde la interracialidad se vive y se trabaja de una manera increíble. Yo qué sé, es que yo honestamente estoy en San Miguel, no me voy porque, vamos, como va a vender mi casa, vendo mi casa y allí no me da ni para un apartamento, las cosas como son, pero yo si tuviera que vivir en un municipio, y mira que tengo más compañeros gobernando en otros municipios, de verdad, pero yo hay dos que admiro mucho, Ignacio de la Matanza y Miguel Fraga de ADEGE. Es verdad, por el trabajo que han hecho, donde ha llevado su municipio. Un municipio que éramos éramos la URDES de Tenerife, lo más profundo de todo, y mirad dónde hemos llegado. Y otros municipios como Arona, en las mismas condiciones, donde se han quedado atascados, absolutamente atascados, nada modernizados.
Bueno, vamos a cambiar de tema, que tú sabes que después aquí nos va como un tiro. Esto no se los comenté, pero sí quiero hablar un poquito de migración, porque vienen las calmas del mar de septiembre, de octubre, todos los años un repunte muy grande de la inmigración. Y no quiero hablar de la inmigración en sí misma como tal, que ya lo hemos abordado un montón de veces en esta mesa, si tú quieres. Sí, Gustavo, que tu opinión es nueva para nosotros, lo que tú quieras, pero yo a ustedes les quiero preguntar y a ti también, ¿qué opinan del tema de Feijóo, de lo del visado por puntos para inmigrantes? Visado por puntos. Vamos a ver. El visado por puntos, señor Feijóo, no es nuevo. Eso ya lo propuso Aznar y lo propuso Rajoy. Punto. Es que él ha vendido algo que es novelero. Visado por puntos. Es que, vamos a ver, iba a decir la palabra dolete, porque es que no sé ni qué decirle a este señor. Cada vez que abre la boca te queda, ¿y esto de qué va? Visado por puntos, unas condiciones. Vamos a ver, señor Feijóo, ¿cuántos migrantes tiene trabajando usted por el salario mínimo en su entorno inmediato? Por ejemplo, ¿cuántos migrantes están trabajando en este país y aportando más del 10% de la renta per cápita y el 10% a la seguridad social cuando la demanda no llega al 1%? Es decir, ellos aportan un 10% y a cambio no le damos ni el 1%. Eso es un hecho matemático, y contra la matemática no se puede luchar. Yo lo del Feijóo lo tengo claro, él está compitiendo continuamente con vos. Y entonces tú le des el tema que le des, o si tiene que dar ideas, compite con vos. Y si no las tiene claras, la culpa es de Pedro Sánchez. Y ahí no sale. Pero ustedes han oído al señor Feijóo una sola propuesta económica. ¿Sabes cuántas preguntas le han hecho al ministro de Economía, al señor Cuerpo, en toda esta legislatura? 2. ¿Cuándo presentan los presupuestos solo del señor Montoro? No cosa mía. Imagínate, es que encima no sabían quién se la preguntaban. Y claro, este verano tuve la gran suerte, accidentalmente, y él decía, es que yo me estoy ganando el sueldo por lo que trabajo en el despacho, no por lo que me dicen. Yo estoy deseando ir al Congreso, exponer, porque me pregunta, dice, pero yo soy un político dentro del ministerio de lo más gris. ¿Por qué? Porque es que lo realmente importante de un país funciona es la economía. Y tenemos un partido en la oposición que se supone que es el partido que es el más importante en la oposición por el número de escaños que tiene, y la economía no le importa absolutamente nada. No hay interpelaciones del señor ministro de Economía, el señor Cuerpo, porque este partido no le hace preguntas, porque no le interesa la economía, porque no sabe de economía. Y yo desde luego que un partido político que no entiende, no sabe, no le interesa la economía, está inhabilitado para gobernar ninguna administración pública, lo tengo clarísimo. Y que ahora venga con lo de los migrantes. Mira, el racismo le podemos dar 1000 maquillajes, como las uñas, 1000 lacas, y dependiendo del color que le pongas, luce de una manera o luce de otra. Vale. Pero para ser racista, mira, pues sí, soy un racista, no me gustan los migrantes y quiero explotarlos a todos. Dígalo, que no faltará quien le vote y que piense como usted. Pero no se ponga que cierra por puntos, después sin puntos, el que viene en avión. De cultural, no solo los puntos, sino aquellos con el que tengamos sintonía cultural. Pues mire, ¿sabe con quién? Con los musulmanes que tuvieron 8 siglos en esto ahora país nuestro. Y todos nosotros, miren los nombres de los pueblos, de las comidas, de los ríos. Origen musulmán. Miren nuestras costumbres, nuestras letras, nuestras tradiciones. Origen musulmán, porque 8 siglos mandan mucho. Las edificaciones más bellas que tenemos en España son de origen musulmán. Y si no, romano. Ahí estamos. ¿Y qué cultura es? Que prefiere los sudamericanos. Pues dile, mira, yo prefiero los sudamericanos porque hablan mi idioma. Aunque tengan costumbres diferentes, porque no todos somos iguales, pero lo que enriquece es lo diferente. Gustavo. Canarias es una región multicultural. Total. Llevando ese tema y ese abanico de opiniones de Madrid y trayéndolos a Canarias, tenemos un problemón importante, sobre todo con los menores. En ese sentido, la política que estamos trabajando desde Coalición Canaria está clara. Hay que ser solidario con Canarias en cuanto a esa cuestión prioritaria, que son los menores. Estamos hablando de niños y de niñas. Estamos hablando de personas indefensas a la hora de salir a la sociedad y buscarse la vida, a la hora de poder defender lo básico, que es la vida. Creo que en ese sentido debemos tener mayor altura de miras en todos los aspectos, sobre todo cuando se toman ese tipo de decisiones en Madrid, tener esa corresponsabilidad a la hora de abordar el problema. Canarias está siendo responsable y está asumiendo
estas condiciones, naturalmente, como no puede ser, porque tiene que estar por encima de esas guerras políticas, tanto de rojo como de azules, pero está claro que hay que poner ya el acento para que ese logro de poder ir siendo más solidarios en determinadas regiones de España y poder acoger a más menores, que los que están llegando naturalmente, sea un ámbito prioritario en la política nacional. Ya no hablamos en la política canaria, que yo creo que en ese sentido hemos tenido mayor consenso dentro de los órganos políticos canarios más que en Madrid. Nada, después de los episodios racistas y fascistas que vimos en este verano en Torre Pacheco, pues vemos ahora como el PP, pues escorándose hacia su extrema derecha, pues saca el facho puntos, ¿no? para inmigrantes. Y estábamos diciendo que es que no les gustan los migrantes y demás. A ellos les encantan los migrantes realmente. A ellos les gustan los migrantes. Lo que pasa es que los quieren sin derechos. Lo que quieren son migrantes que no tengan papeles para poderlos tener trabajando sin documentación, sin nómina. Los fachas de verdad, los casposillos, lo que quieren es eso. Le dan una cama, 400, 500 euros y tira millas y trabaja aquí todas las horas que creas posibles, ¿no? ¿Y cómo pueden llegar a conseguir este tipo de cuestiones, ese tipo de esclavitud laboral que existe? Que nadie se mire para otro lado porque sabemos que está ahí, ¿no? Pues teniéndolos sin derechos, agarrándolos y teniéndolos a los migrantes coartados, coaccionados y sin que puedan reclamar lo que es suyo, y es un trabajo digno y poder llevar a cabo pues sus expectativas de futuro. Eso es lo que quieren, y es tenerlos atados y coaccionados en este sentido. Por lo tanto, pues una medida más que va en contra de las libertades, y no olvidemos que al final este tipo de medidas lo que atacan no son a los migrantes en sí mismas. Los migrantes son una coartada, lo que están atacando es a la clase trabajadora en su conjunto, porque primeramente irán por los más débiles, que en este caso pues son los y las migrantes, para quitarles sus derechos, y cuando tengas a migrantes aceptando cualquier tipo de trabajo para poder tener acceso a ese facho puntos, pues tendremos a los y las trabajadoras locales pues tendiendo que también aceptar ese tipo de trabajo que empresarios depredadores le están ofreciendo, ¿no? Entonces, pues en este sentido, pues al final no van sola y exclusivamente contra los migrantes, sino con las clases trabajadoras empobrecidas. Y en este sentido, pues sí que señalar pues al jefe de la patronal en Canarias, a Marichal, ¿verdad? ¿No? Marichal que bueno, que hay que estarle reclamando derechos siempre, ¿no? Y que por una huelguita de nada en Semana Santa, en ADEGE, por cierto, se subieron un 13%. No, hemos subido un 13% a los trabajadores. Jodido, nos has estado robando un 13% a la clase trabajadora donde tú estés de tiempo, porque por 2 días de huelga ya le subo un 13%, ese quiere decir que con antelación te lo estabas llevando todo calentito. Y en donde veíamos categorías profesionales que estaban cobrando 2, 3, 4 euros más que el salario mínimo interprofesional. O sea, un convenio que se firmó el otro día ya está con las clases más bajas cobrando prácticamente el salario mínimo, ¿no? Pues bueno, pues ese es el problema realmente, no si lo que pretenden en última instancia pues es eso, es dividir la clase trabajadora y que no reclamemos en forma conjunta pues un bienestar para nosotras, y que podamos vivir de nuestro trabajo y no trabajar para vivir. Y luego ya termino yo con la migración. La migración, aparte que ha quedado clarísima, y este debate seguimos siempre repitiendo casi lo mismo, es que los migrantes son necesarios, y es tan fácil como, si usted no me cree que los migrantes sean necesarios, salga de su casa, váyase a cualquier supermercado, mire a ver quién está en la caja, quién está despachando, quién está reponiendo, váyase a la cafetería, váyase al restaurante, váyase a la tienda que usted quiera y verá de qué nacionalidad son. A mí qué más me da qué nacionalidad son, a mí lo que me importa es que me despachen donde tengo que ir, pero es que yo voy al médico de la Seguridad Social y se llama Gidrón, vamos, canario de toda la vida, ¿no? Y me da igual, me trata bien, me receta bien y está ocupando un trabajo que no se lo ha quitado a nadie, se lo han ganado todos ellos. Y la demanda, y ante todo este montón de camas que tenemos, canarios que no hay, pues de algún lado tendrán que atender a todo este turismo, y es lo que nos supone la sobreexposición, vale, bien. Y desde luego también lo tengo claro, y me resulta admirable cómo algunos empresarios se han manifestado a favor de la migración, porque dice, es que si
no se regula, es todo inmigrante, yo cierro, echo el candado a mis inversiones, porque dependen de ellos. Dile tú a cualquier empresario turístico que tenga un hotel o una cadena hotelera que los migrantes fuera, ¿qué le va a pasar? Cierra, echa candado. Pero es que nos vamos a las administraciones públicas y ya están los migrantes, que en su día fueron migrantes y que ahora ya se han nacionalizado o no. Vale, pero lo fueron, que son de nuestro origen, pero qué maldad. Y aquí creo que lo dije una vez, a esto me recuerda mucho cuando hace allá por los años 80, creo que era, sí, a los años 80 era, cuando ibas a las paradas de la guagua y ponía godo fuera, ¿quién no tiene un godo en su vida? Pues con los migrantes pasa igual. Pero esto es ahora este debate, en 5 años, en 10 años, pues tendré una yerna que sea de otro color, o un yerno, una nuera, un nuero, o tendré unos nietos de todos colores. ¿Y qué? ¿Pero qué más da si cuando nos cortamos la sangre del mismo color y todos tenemos el corazón en el pecho? Es que qué estupidez más grande. Vamos a aprovechar los últimos minutitos que tenemos para hablar un poquito si podemos, de chistorra, de pollo. Es que está la cosa y encima tienen el morro de decir que sí, que cuando hablan de chistorra hablan del embutido en sí mismo. Bueno, no sé, a lo mejor hablan del embutido en sí mismo. Pero antes de hablar de ese tema y de algunos más, quería comentarles una cosita. Esta es la portada del mes pasado de Ocio y Negocio, contrato de 150.000 euros en Museos del Cabildo, adjudicado a una UTE vinculada al PP. Esta es la portada, como le digo, de la semana pasada, del mes pasado, y este mes en Ocio y Negocio tenemos ampliada la noticia. El Cabildo adjudicó las cafeterías de los museos a la esposa del gerente del PP tras excluir a la empresa rival. Aparte de otras noticias, quien otorgó el contrato de las cafeterías de los museos del Cabildo a las empresas de la esposa del gerente del PP excluyó a sus competidores por superar ofertas en varios menús. Les digo que toda la información la tienen ustedes en Ocio y Negocio. Y es que cuando hablamos de concursos públicos... Pero ¿cuál es la noticia? Otra cosa más del PP. Pero es que cuando el PP no ha hecho eso, recordemos, es un partido condenado como grupo, como organización criminal por la malversación, por todas las palabras cohecho, toda esta corrupción que tenemos. Recordemos también que hace nada han creado, no es que tuviera el puesto y quitaron uno para poner otro, no, han creado uno en la empresa científica Cultesa del Cabildo de Tenerife, que se dedica a tecnología, bueno, de lo tuyo. ¿Biología? Sí, biotecnología. Vale. Y a la medida, crear un puesto. ¿Saben ustedes lo que cuesta crear un puesto de trabajo para un médico o un enfermero? Que hay que tocar todas las RPT, toda la relación de puestos de trabajo. Pues aquí se crea y se inventa para un concejal del PP y no pasa nada. Jesús, parecía la Chona yo ahora. No pasa nada. Es verdad. Esto, 3/4 de lo mismo. Es decir, señores, mientras el PP nos esté gobernando, ninguna empresa tendrá derecho a optar a ninguna oferta pública, ninguna empresa que no sea del entorno del PP. Tiene que ser el hermano, la cuñada, el pariente, el primo, pues como la Ayuso, que si hasta el exnovio pilló dinero, el novio, el exnovio, el padre, la hermana, la cuñada, y no lo digo yo, lo dicen los medios que son los que saben, y esto es 3/4 lo mismo. De todas maneras, Ocio y Negocio, gracias por la información y espero que a partir de ahí vayan a otros digitales. Al PP les da igual porque ellos lo que quieren es hacer caja. Muy bien, pues seguimos hablando del tema. Los más patos de la política. Esta es una información de Ocio y Negocio de Félix Rojas, del periodista Félix Rojas, compañero de esta casa, al cual de aquí le enviamos un fuerte saludo. Bueno, oye, que por cierto, cambiando de tema, antes de entrar un poquito al programa, Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha aceptado la dimisión esta tarde que le ha presentado la consejera de Salud, Rocío Hernández. Ya saben, por esto del retraso en el cribado del escándalo, en el cribado, en el cáncer de mama, pues al final hubo dimisión. Aquí que nadie dimite, Gaby, ¿tú cómo lo ves? ¿Y tú, Dora? Tú, Dora, dime, ¿qué dices? Bueno, ¿cómo lo veo? Yo creo que en el gobierno del señor Moreno Bonilla, creo que este es no estoy segura, pero creo que ya vamos por el 5º consejero de Sanidad que dimite. Es decir, imagínate cómo llega la sanidad, que ya no le dura nada, ni menos. Temita delicado. Cada 6 meses se le va uno, vamos, contratos temporales todo. A mí, Hoy que dimita o no dimita, a estas alturas me da exactamente igual. Porque el que debe dimitir es él. Porque lo que no puede ser es que de momento tengas contabilizadas 2.000 mujeres que pusiste en riesgo su salud y su vida
por no darle el diagnóstico cuando tocaba, porque existe una contratación externa. Esto pasa cuando privatizamos absolutamente todos los medios. Y desde luego que hay servicios que son imprivatizables y que se tiene que garantizar el servicio público. Y luego, el que quiera optar por la empresa privada me parece estupendo y maravilloso. Pero quienes no quieran, no tengan recursos, no les queda otra. Quiera la sanidad pública, tenemos que tener las garantías mínimas, porque lo que no puedes poner en riesgo es la vida de las mujeres. Y que sea una mujer consejera de sanidad la que ponga en riesgo esa vida. Eso no tiene nombre. Pero también es verdad que todos sabemos que a los responsables políticos del PP cuando gobierna se les da muy bien esto. Pues mira, lo mismo meten en un avión un montón de militares, terminan todos muertos y encima mezclamos los cadáveres, que ni siquiera los cadáveres se los dieron a las familias como era. O la otra inventa un protocolo para aquellos que no tienen tarjeta de la sanidad privada, pues se mueran de inanición, y entre los militares, no lo recordamos en Madrid, los 2.700 ancianos o dependientes que vienen en esa comunidad, o la Dana, que ya salieron los vídeos de que efectivamente de las 12 del mediodía sabían que eso iba a pasar y que bueno, ya veremos cuando mandamos el mensajito. Y así, tantas y tantas veces, esta una más, donde el PP llega, el Albia, el metro de Valencia, muere alguien. Y la palabra es dramática y nos estamos quedando como, wow, sí, no. Señora, pónganse en vuestro lugar. Imagínense que nos vamos a hacer una mamografía que el gobierno de Canarias, desde hace años, indistintamente de quien nos haya gobernado, nos manda, sobre todo a las mayores, a mí me manda más veces, pues ya soy muy mayor, ¿no? Nos manda y me dice, tal día, tal hora tienes mamografía. Yo no la solicito, es la sanidad canaria quien me manda eso. ¿No te contestan? ¿Tú das por bueno? Pero es que me contestan, es que la citología que me la hice en junio... Pero a la gente que no le contestaron, Dora, lo dieron por bueno. Sí, como pero, no me que no era bueno. Pero es que aquí los bebés, cuando nacen, que le hacen la prueba del talón, sí. Es verdad que cuando no pasa nada tardan unos días, pero es que como tengas algo, en una semana, en 10 días tienes los resultados. Sí, pero una mamografía no es eso, es todavía peor. Es que yo, por desgracia, una amiga mía se fue a hacer la prueba de mamografía y al día siguiente estaba en el especialista. Solo con la prueba, sin el resultado de la prueba, porque ya cuando se la hicieron, parece que notaron algo a simple vista, y al día siguiente, que no es broma, estaba ingresada ya. Rápido, sí. Y es, como decía mi madre, a mí que la Seguridad Social Canaria me dé para dentro de 3 meses, porque si me da pronto es que me voy a morir. Y es verdad, tenemos esta agilidad. Lo del cáncer de colon también nos lleva a la prueba del colon. Valoremos lo que tenemos, pues todo esto lo perdemos si entra el PP aquí en este gobierno. David. Los servicios públicos se defienden y no se puede dar ni un paso atrás, ¿no? Con la presencia de la extrema derecha en los parlamentos, pues se eliminó los protocolos o se cambiaron los protocolos de protección civil en la Comunidad Valenciana y ya sabemos lo que pasó después. Con el PP gobernando, pues ocurre pues como la familia Aznar se enriqueció pues vendiendo el patrimonio de vivienda pública en Madrid y ahora pues un alquiler de una habitación en la capital pues cuesta 500, 600, 700 euros de una habitación. Y eso es lo que pasa, pero no hay que dar ni un solo paso y con lo público no se juega, y no se juega con las cuestiones más básicas, como puedan ser en este caso la sanidad, y como pues no se le presta de todo la atención, ¿verdad? Y luego los derivamos todo por la privada. Pero sí quería señalar que es que en la defensa de lo público no se da ni un solo paso, y en este sentido sí que me gustaría señalar pues cómo pues a los cargos públicos y a los concejales se les pone un seguro privado a costa del dinero de todas y de todas, como pasa en ADEGE, ¿no? Con el voto favorable de todas las formaciones políticas, evidentemente nosotros Gaby, tú no lo tienes porque no eres funcionario. No, cuando seas funcionario a los cargos públicos de ADEGE, a todos los concejales y concejalas se les puso un seguro privado en todos los ayuntamientos y nosotros renunciamos por escrito. Pero en casi sanidad, educación, infancia, mayores, justicia, seguridad. Creo que en ese sentido son los pilares fundamentales y donde las responsabilidades ante un error hay que asumirlo. En ese sentido habrá que depurar y quiénes son los responsables y de qué manera fueron responsables y acometer las acciones que hay que acometer, porque si empezamos a rascar ese tipo de errores, al final no estás hablando de que te equivocaste en asfaltar una calle o no, estás hablando de que a lo mejor te equivocas en una detección de una enfermedad que puede ser mortal
a la hora, es mortal, a la hora de poder afrontar una prevención o un análisis de esa situación. Y creo que eso es fundamental. Si perdemos el norte en esos pilares que acabo de decir, podemos estar cometiendo una irresponsabilidad incluso mayor que cualquier error. Al final yo creo que no nos va a dar tiempo de hablar de chistorra, de folio para la impresora. Vamos con el piropo y el rastrillazo, porque ya nos queda poquito tiempo. Así que, Gaby, comenzamos por ti. ¿Tú trajiste piropo y rastrillazo o no? No, la verdad es que no lo tenía muy preparado. ¿Pero vas a hacerlo? Yo me traje la bandera de nuevo, la bandera de Palestina. Venga, muy bien. El piropo para toda esa sociedad civil que este verano se tiró a las calles en la Vuelta a España y que reclama que el próximo partido que juega el Canarias en Europa contra un equipo palestino no se celebre, que expulsen a esos genocidas. No, el equipo palestino no. El equipo israelita, perdón, de Israel, por supuesto. Sí. A esa sociedad civil que reclama que el Canarias no juegue contra un equipo genocida como el israelita y que expulsen a los equipos, pero como medida evidentemente simbólica para lo que realmente nos importa a la sociedad en su conjunto, y es que pare esto ya, de que se condenan a los criminales y que pare el genocidio contra un pueblo, el palestino, que es un pueblo hermano y sobre el que tiene que cesar todo tipo de hostigamiento. Mira, y esto de esta propuesta de paz urbanística, ¿cómo la ves? La propuesta de paz urbanística, pues una propuesta de paz urbanística, pues condenada al fracaso, porque primero... Primero, a ver, en Palestina Hamás no es Palestina, o sea, es que te dicen, mira, hay gente que te dice, no, es que tú estás a favor de Hamás. Digo, contra, cuando existía ETA, entonces, si había que acabar con ETA, ¿qué hago? Había que acabarse con todos los vascos. Y habría que decir, bueno, eso ya pasó, se llamó Guernica. Entonces, como ese tipo de medidas son ilógicas y estúpidas y solamente las hacen los fascistas, pues lo que no hay que hacer son medidas de fascistas. Es decir, que hay un grupo Hamás que hizo lo que hizo, vale, bueno, pues acotemos ahí, ¿no? Pero no nos carguemos a 2 millones de habitantes. Pero después de ser el impresentable del presidente de Estados Unidos, el hombre el Trump, el Trump, lo que hace es llamar a Hamás, que hay que acabar con Hamás, porque Hamás a amparar el que se maten a 2 millones de palestinos, y luego va a negociar con Hamás. Con Hamás es con el que negocia. ¿Y la autoridad palestina? ¿Y dónde está la sociedad civil palestina? Muerto. No está. ¿Dónde están? Vamos a ver. Dora, ¿quieres decir algo de Gaza antes del piropo? Sí, solo decir que yo tengo una teoría muy sui generis, muy mía, muy absoluta, y creo que jamás, si no está financiada por Israel, lo parece, porque cada vez que Israel desea ocupar más estados, jamás le hace una campañita y me los llevo por delante. Los creo ellos, los crearon ellos. Los crearon, del tiempo de Yasser Arafat, y ya está, y lo consiguió, divide y vencerá. Por lo tanto, y eso, negociar con Hamás, que no la han elegido nadie, ni su gobierno, y negociar con terroristas, lo que detesta. Bueno, vayamos al rastrillazo. Bueno, el rastrillazo no me apetecía nada darlo hoy, pero después de un día por Santa Cruz, hace poco, y pasé por la calle El Pilar, y se me vino a la cabeza, fue pues a final de agosto me parece, se me vino a la cabeza, ¿no? Sí, la primera semana de septiembre fue. Y pasando por allí digo, vamos a ver, si esto un día, carril bici, coches aparcados, y escucha, no tiene nada que ver con la noticia de hoy, fue algo que me vino a mí a la cabeza. Los coches que van de la calle El Pilar hasta abajo, no hay salida, no hay sitio, calles amplias donde tú te metas y eches el coche. Si viene una ambulancia, digo, el carril bici ocupa menos, por un carril bici no cabe una ambulancia. Y como están las farolas, están los árboles, los pocos que quedan, claro, tampoco pueden subirse por la acera las ambulancias en plan película. Y si aquí ocurre algo, ¿por dónde entran los bomberos? ¿Por dónde entran las ambulancias? Y esto, Dora, que desde luego que de protección y de seguridad sabe lo que saben más o menos todos ustedes, es lo único que me plantea. Pero luego seguí caminando y digo, bueno, esto habrá unos ingenieros estupendos y maravillosos, ellos sabrán cómo entran, cómo salen, y como tú, Dora, no te has licenciado en esto, no te has graduado ni tienes máster, pues claro, esto es una opinión tuya de las ocas y ya está. Cuando llego y veo el titular que hay que llevarse por delante los carriles bici porque no cumplen los requisitos de seguridad y no sé cuánto más, yo me pregunto, ¿cuánto costó esos carriles bici? ¿Y quién va a pagar eso? 1,5 millones. La inoperatividad
y la ineficiencia de los responsables políticos que han decidido invertir ahí X de miles de euros, no sé cuánto, y ahora eso lo cogí de los ojos. Hago lo que me da la gana, no funciona, da igual, yo sigo cobrando y yo quedo exime de mi error tan garrafal. Es que es de loco. De alguna manera los responsables políticos tienen que responder, porque la economía es de todos, no de unos cuantos. Y de paso, pues me acordé de Zaida, me parece, sí, Zaida, el nombre Zaida es del PP y creo que ahora está en el ayuntamiento. Yo recuerdo haber tenido tertulias con ella y era obstinada, reprochándole todo el rato a Patricia Hernández, pero venga y venga, lo poco que estuvo la poca Patricia Hernández, a cuenta del carril bici. Y claro, digo, ¿y esto es lo que ella quería? Mira, Zaida, perdona, pero para esto no había falta tanta tertulia. Y desde luego lo que me gusta más son la parte positiva. Son dos, una la comisión de fiestas de mi barrio, que este sábado ya empieza con el baile de magos, una tradición fantástica, estupenda. Allá arriba estamos todos, tienen que ir, por supuesto, con la ropa adecuada, hay rondallas y parranditas de nuestro entorno, de nuestro pueblo. Y es un bailito muy de pueblo absolutamente, donde aunque no sepa bailar, baila, porque es, de verdad no es una exhibición, es un compartir comida brutal. Se disfruta mucho. Empieza el sábado con el baile más. Pues ya tenemos toda la semana con el resto del programa. Entonces, y el esfuerzo que han hecho los vecinos, porque eso al final lo sacan todos los vecinos adelante, que bellas ganas tienen de estar pidiendo y repartiendo. Y este es muy, muy especial a las escuelas rurales, las auténticas abandonadas por este gobierno de Canarias, por el consejero Poli. Las escuelas rurales... Yo pensé que hoy Poli iba a escapar. Las escuelas... Digo, antes yo hoy voy a hacer un rastrillazo, dije, Poli escapa porque... Las escuelas rurales... Perdonadora que te interrumpí. Son las que mantienen los núcleos rurales. Son las que hacen que la gente se ancle a su pueblo. Porque cuando tienes un hijo, lo primero que piensas es en dónde lo educas y a qué pediatra lo llevas. El pediatra siempre sabes que te tienes que desplazar un poco, pero la escuela la quieres a tu lado. Y desde luego que no se apueste por las escuelas rurales me parece penoso. Cuando tienen un trabajo increíble, porque no hay un profesor que dé un curso. Las escuelas rurales se dan 3, 4 cursos porque son mixtos y megamistos. Las escuelas rurales necesitan de cuidado y de mimo. Las escuelas rurales tienen menos alumnado, pero se merecen auxiliares educativos, auxiliares de enfermería si tienen niños con diabetes, se merecen el apoyo pedagógico, se merece la orientadora, el AL, el PT, todos se lo merecen. Las escuelas rurales deberían de ser las estrellas de nuestra educación. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tenemos un colegio más grande ya tenemos bibliotecas, tenemos otros recursos por la cercanía, AMPA porque son muchos papás. Una escuela rural es mínima y de verdad que apuesto por ella. Yo he conocido a alguien que no le va a gustar, no la voy a nombrar porque sé que no le iba a gustar, porque que está haciendo un trabajo bellísimo, descubrí su colegio hoy. Yo había estado otras veces pero no me había integrado de aquella manera. Me encantó, me enamoré, el barrio es un amor y es verdad que a Gustavo le llega ese barrio. Estuve en el colegio del Escobonal en Agache y me enamoré del Escobonal otra vez. Me enamoré de Agache. Qué bonito. Me enamoré de aquel colegio que lo tienen, que parece una casa con balcón y todo, con una historia tan bonita. Qué suerte tienen, ¿cómo se llaman los del Escobonal? No sé cómo es. A los vecinos del Escobonal y la agacheros. ¿Los? Agacheros. Agacheros, por eso el colegio Agache. Pues a todos los agacheros, los del barrio de la Medida y todos estos barrios que van a ese colegio, qué suerte tienen y qué envidia me dan. Desde luego que si yo tuviera un nieto me gustaría tenerlo en ese colegio. Qué bonito. Mira, ¿tú sabías que se llamaban agacheros los del Escobonal? No. Yo tampoco. Uno siempre se acuesta con algo nuevo. Por eso le pregunté y eso ahora. Es lo que me tocó aprender hoy. Sí, Escobonal, agachero. Agache. Agache, que Agache, la claro, comarca. Es un topónimo por la zona que se llama así. Agachero. Agachero. Agache es la comarca. Pues esa comunidad educativa, papás, profes, toda la comunidad educativa están haciendo un trabajo increíble de bonito. Y de verdad que si se tuviera el poder y si nos diéramos cuenta lo que eso crea identidades en los pueblos y en los barrios, las mimaríamos un montón.
y no importan. Lo que queremos es, venga, le ponemos una huevo y vamos a hacer desaparecer las escuelas rurales y levantamos a los niños a las 6 de la mañana para que a las 8:30 estén en el colegio a 5 kilómetros, a 10, a 15, en vez de fomentar eso. Y así fomentas que los pueblos no se pierdan, que no se despueblen, que no se deshabiten, que creen comunidad. Eso es lo bonito. Pues sí, la verdad que sí, Dora. Y de aquí saludamos a todos los agacheros y agacheras. Claro. Gracias, Gustavo, por aclarar. Disculpen ustedes. Airán me mata, que no sé. No lo sabía. Que Airán es del Escobo, nada. No lo sabía, porque Agache es la comarca. Sí, sí. Bueno, pues Dora casi que me echa a mí el piropo por encima, indudablemente. Además, lo digo con conocimiento de causa. Los alumnos que venían del colegio de Agache hacia los institutos, de Weimar, eran alumnos modélicos. Por lo cual, ese colegio de Agache se tiene que cuidar y se tiene que mimar. Bueno. En esa comarca de Agache. Bueno, también les digo que hay una parte que se llama Quimajero, por lo cual también ahí podemos ir recorriendo un poco las zonas de lo que es el Mirador de Pájara hasta Fania. Tienen unos nombres tan bonitos, preciosos. Y luego vi también por esa carretera ruinas de la ermita de San José. Me tienes que decir dónde, porque tengo unas ganas de llegar, porque yo soy muy de ruinas. A mí me gusta ir a los sitios en ruinas. ¿Pero no la conoces esa? No la conozco. Tengo mucho interés. En la vertiente cuando está la indicación, justo baja por esa pendiente para abajo. No tiene pérdida. Por ahí no tiene pérdida. Pues ya sé llegar. La carretera insular que va desde por ahí cogí la carretera vieja. a la autopista, justo al lado derecho. Sí, donde viene la indicación, justo donde viene la indicación, que es una pendientita. Y nos cuentas el próximo día. Ay, sí. Gustavo, rastrillacito. Me uno naturalmente al piropo de Dora. No lo hice porque es que estuve esta tarde, ¿no? Pero cuadró que estabas tú. Y además me acordé todo el rato de mi compañero Airán Puerta, porque es de Descomunal, que no sabrás tú de. Bueno, pues mi piropo que está también vinculado al ámbito rural, es aquellas personas que todavía apuestan por la agricultura, por el producto primario. Y lo digo con profundidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo, qué bien que te dediques a la agricultura, qué bien que te dediques a la apicultura, a la miel, al queso, qué bien. Pero a muchos, y ahí combino el piropo con el rastrillazo, muchos se limitan a ese qué bien, ¿no? Y a ese golpito en la espalda. Pero luego, cuando toman una decisión de ir a un lineal y en lugar de elegir un vino, eligen otro, muy bien. También hay que tener conciencia. Una botella de vino de denominación de origen Valle de Weimar o cualquiera de las de O Tenerife o de O Canarias equivale a mantener 2,5 metros cuadrados de zona verde. Fíjense el gesto que es coger una botella de vino. De paisaje, de todo. Si a eso le añades lo que puede ser la cultura de la miel, la cultura del queso, hace que esa combinación entre piropo y rastrillazo tengamos que tenerla de forma continua. No solo aquel que se juega los garbanzos en apostar por una empresa y profesionalizarse a la hora de ganar su remuneración, su sueldo, para traerlo y mantener su familia, sino que también aquel que cuando va a comprar se queda con qué bien y no es capaz de invertir parte de su cesta de la compra, en pensar en lo que acabamos de decir. Y simplemente es una elección. O eliges esta botella de vino, o eliges otra. O eliges este queso, o eliges el otro. O eliges esta fruta y verdura. Los mercados. ¿Cuánto nos está dando a los municipios que tenemos el beneficio de tener un mercado del agricultor abiertos un día a la semana? Donde los agricultores, 24 o 48 horas antes, han metido una guataca para sacar el producto y ponértelo en tu mesa. ¿Saben la ventaja que es consumir ese tipo de productos? Creo que es fundamental. Y luego podemos discutir si merece o no ese coste de 0,50 o €1 más. Creo que esa discusión se cae al suelo cuando ves que el valor de la tierra canaria, la tinerfeña, la del Valle de Weimar, la del sur, la del norte, ¿vale?, se mantiene gracias a esa labor de los agricultores. Y si incidimos aún más, ¿vale?, pongo el ejemplo de en qué zona se paró el fuego y en qué zonas no se paró el fuego. Exactamente. Muchas de las zonas donde se paró el fuego eran porque estaban cultivadas. Esa cultura que también se da en el sur, de cultivar parras, uvas en la parte alta, hace que estén las fincas atendidas y que el fuego no baje. Creo que es fundamental crear esa conciencia
en los tinerfeños, crear esa conciencia en los canarios y que no se quede con qué bueno que te dedicas a la agricultura, no. Pero ahora te dicen eso, Gustavo, un segundo nada más. Ay, perdona. Ahora te dicen eso, qué bueno que te dedicas a la agricultura y resulta como lúdico, bucólico y bonito. Sí, qué bonito. En mis tiempos, los niños, mi padre es chofer de guagua, mi padre es albañil, mi padre es peón, mi padre trabaja en el hotel, mi padre es maestro, mi padre es veterinario, y decía, pues el mío siembra papas. Era como, tú eres de quinta. Era como que yo era lo peor de lo peor. Curiosamente mi padre tenía un sueldo de canalero, pero además sembrábamos papas. Y era como, ¿y sabes lo que me pasó? Que siempre dije que sembrábamos papas, me puse cabezona, porque era como, ay, sembrando papas, como, qué cosa más desagradable, ¿y tú qué comes? Pues hay que pelear para tener una remuneración digna, porque entonces tendríamos jóvenes agricultores. Exacto, y más aquí que en estas islas hay una viticultura heroica que tiene una serie de condiciones. Por cierto, como que 17 premios internacionales. Exacto. Con vinos heroicos en el Valle de Huima. Correcto, vinos heroicos, todo eso, y además que forman parte de nuestro paisaje, como decía Gustavo, que preferimos ver ahí bloques, tierra, bloques de solares o viña, uva. Pues eso es importantísimo, no solo para nuestro paisaje, sino luego todo lo de la agricultura no nos da solo de comer, sino que también nos da de respirar, y ahí tenemos que ser inteligentes porque es lo más importante que hay en el mundo. Nos vamos, Gustavo, hasta otro día, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerte por aquí, Gaby, yo que te digo, hasta otro día. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien, ahora un besito muy fuerte y disfruta de las fiestas. Gracias, agacheros. Agacheros, qué bonito, es que además suena precioso, suena bonito. Sí. Bueno, mañana tenemos magazine, mañana vamos a hablar con Ramón Miranda, que es el portavoz de la agrupación garachiquense Agara, que está en la oposición, hablaremos con él, hablaremos con vecinos de la Asociación de Vecinos Las Ceras en Arico, que tienen un montón de quejitas vecinales y aquí vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar con el artista Dada Guanche, que presenta su 6º libro de poemas. Todo eso lo hacemos mañana. Gracias, chao.